¿Ha notado usted que desde que empezó la menopausia tiene más ganas de comer? Y no solo de comer cualquier cosa, sino específicamente de cosas dulces, de pan, de chocolate, de alimentos que antes no le llamaban tanto la atención. O que hay momentos del día, especialmente por la tarde o por la noche, en que siente una necesidad de comer que parece imposible de controlar, aunque no tenga hambre real. Si eso le ha pasado, quiero que sepa algo desde el principio: no es falta de voluntad. No es debilidad. No es que de repente se haya vuelto menos disciplinada. Es una respuesta fisiológica real del cuerpo a cambios hormonales muy concretos que ocurren durante la menopausia. Y tiene una explicación que casi nadie le ha dado con claridad. Hoy vamos a hablar de eso. De por qué la menopausia puede despertar esa ansiedad por la comida que tantas mujeres viven con culpa y con confusión. Y de un mineral específico que juega un papel fundamental en ese proceso y que muchas mujeres en esta etapa tienen en niveles más bajos de lo que deberían sin saberlo. Si se queda hasta el final, va a entender mucho mejor por qué su cuerpo puede estar enviando esas señales de hambre que no responden al hambre real. Y eso, le aseguro, cambia completamente la forma en que una se relaciona con esos momentos difíciles. Soy el Dr. Rosario Fuentes, ginecólogo. Llevo más de 30 años escuchando a mujeres en consulta. Y hay algo que me impresiona cada vez que lo escucho, que es la cantidad de mujeres que llegan sintiéndose culpables por algo que en realidad no está bajo su control voluntario. Sienten que están fallando en algo cuando no pueden resistir el antojo, que deberían tener más fuerza de voluntad, que si comieran mejor todo sería diferente. Y lo que yo les digo siempre es esto: el cuerpo no hace las cosas sin razón. Cuando el cuerpo pide algo con insistencia, especialmente en una etapa de cambio hormonal tan profundo como la menopausia, hay una razón detrás de esa demanda. Y entender esa razón es mucho más poderoso que intentar reprimirla con fuerza de voluntad. Eso es lo que quiero hacer hoy con usted. Para entender la ansiedad por la comida en la menopausia, necesito contarle algo sobre cómo funcionan las hormonas y el apetito en el cuerpo. Y lo voy a hacer de la forma más simple y más clara posible. El apetito no es solo una sensación del estómago. Es un proceso que se regula en el cerebro y que depende de una serie de señales hormonales que le dicen al cerebro cuando hay suficiente energía y cuando se necesita más. Cuando esas señales funcionan bien y están en equilibrio, el apetito se regula de forma natural. Una persona come cuando tiene hambre, se siente satisfecha cuando ha comido suficiente y no siente esa urgencia de seguir comiendo cuando el cuerpo ya tiene lo que necesita. Pero cuando esas señales se alteran, cuando el equilibrio hormonal se rompe, el cerebro puede empezar a recibir mensajes confusos. Puede interpretar situaciones de estrés emocional como hambre física. Puede no recibir bien la señal de saciedad y seguir pidiendo más comida aunque el estómago esté lleno. Y puede desarrollar una preferencia muy marcada por los alimentos que generan una liberación rápida de dopamina, que es el neurotransmisor del placer, como los dulces y los carbohidratos refinados. Y la menopausia, con todos los cambios hormonales que la acompañan, puede ser exactamente el detonante de ese desequilibrio en las señales del apetito. Pero hay un detalle que casi nadie menciona en este contexto y que me parece que es la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Hay un mineral que tiene un papel fundamental en la regulación de varias de las hormonas que hemos mencionado. Un mineral que participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo humano. Un mineral que es esencial para la producción de serotonina, que es la hormona del bienestar emocional, para la regulación del cortisol, que es la hormona del estrés, y para el funcionamiento del sistema nervioso en general. Ese mineral es el magnesio. Y lo que la observación clínica muestra de forma consistente es que muchas mujeres en menopausia tienen niveles de magnesio más bajos de lo óptimo. No necesariamente una deficiencia severa que aparezca en los análisis de sangre de rutina, sino niveles subóptimos que están en el límite bajo de lo normal y que sin embargo pueden tener un impacto muy real sobre cómo se siente esa mujer en su día a día, sobre su nivel de ansiedad, sobre la calidad de su sueño, sobre su estado de ánimo y sobre esa ansiedad por la comida que tantas mujeres en esta etapa describen. ¿Por qué las mujeres en menopausia pueden tener niveles bajos de magnesio?
Hay varias razones que pueden combinarse de formas distintas según cada persona y me parece importante explicarlas con claridad. La primera es que los estrógenos favorecen la absorción del magnesio en el intestino. Cuando los estrógenos disminuyen durante la menopausia, esa absorción puede verse reducida. Es decir, aunque una mujer esté comiendo alimentos que contienen magnesio, su cuerpo puede estar absorbiendo menos de ese mineral de lo que absorbía antes de la menopausia. La segunda razón es el estrés crónico. Y el estrés es algo que muchas mujeres en menopausia viven de forma intensa, ya sea por los propios síntomas de la menopausia, por las circunstancias de vida de esta etapa, o por esa sensación general de que el cuerpo está haciendo algo grande y difícil. El estrés crónico agota el magnesio del organismo, porque el magnesio es necesario para producir y regular el cortisol, que es la hormona del estrés. Cuanto más estrés, más magnesio consume el cuerpo. Y cuanto menos magnesio hay disponible, más difícil le resulta al cuerpo manejar el estrés. Es un círculo que se retroalimenta. La tercera razón tiene que ver con la alimentación. La dieta occidental moderna, que es lo que la mayoría de personas consume en mayor o menor medida, es relativamente pobre en magnesio. Los alimentos más ricos en este mineral son las verduras de hoja verde oscura, los frutos secos, las semillas, las legumbres y los cereales integrales. Y estos son precisamente los alimentos que muchas personas consumen en menor cantidad de la que necesitan. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el magnesio específicamente con la ansiedad por la comida? Esto que voy a comentar ahora suele aclarar muchas dudas, porque es una conexión que muy pocas personas conocen. El magnesio es necesario para la producción de serotonina. La serotonina es una sustancia que el cerebro produce y que tiene un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo, la sensación de bienestar y la saciedad. Cuando los niveles de serotonina son adecuados, hay una sensación de calma, de satisfacción, de que las cosas están bien. Cuando los niveles de serotonina son bajos, puede haber ansiedad, tristeza, irritabilidad y una búsqueda instintiva de alimentos que generen una sensación rápida de bienestar. ¿Y cuáles son los alimentos que generan esa sensación rápida? Precisamente los carbohidratos simples y los dulces. Porque esos alimentos generan un pico rápido de glucosa en sangre que a su vez produce una liberación rápida de serotonina. El cerebro lo aprende. Asocia el dulce o el pan blanco con sentirse mejor de forma rápida. Y empieza a pedirlos cada vez que se siente en un estado de bajo bienestar emocional. Cuando hay déficit de magnesio y como consecuencia la producción de serotonina está comprometida, ese ciclo de búsqueda de alimentos que generen bienestar rápido puede volverse muy difícil de interrumpir. No porque la persona no tenga voluntad, sino porque el cerebro está buscando de forma instintiva compensar un desequilibrio bioquímico real. Y hay un elemento más en esta cadena que me parece muy importante mencionar. El magnesio también juega un papel en la regulación del cortisol. Cuando el magnesio es suficiente, el cuerpo puede moderar mejor la respuesta al estrés. Cuando el magnesio es bajo, el cortisol puede mantenerse elevado de forma crónica. Y el cortisol elevado, además de todos los efectos que ya hemos mencionado en videos anteriores, tiene un efecto muy directo sobre el apetito, estimula el hambre, especialmente el hambre de alimentos calóricos y de alta densidad energética. Dicho de otra forma, el déficit de magnesio puede generar un estado en el que el estrés es más difícil de manejar, la serotonina está más baja, el cortisol está más alto, y el cerebro busca compensar todo eso a través de la comida. Todo al mismo tiempo. Y todo de forma silenciosa, sin que la persona sepa exactamente qué está pasando, sintiéndose simplemente ansiosa, hambrienta e incapaz de controlar esos impulsos. Cuando se entiende esto, la ansiedad por la comida deja de verse como un problema de carácter y empieza a verse como lo que es, una señal del cuerpo que puede estar pidiendo algo que necesita. Lo que voy a explicar ahora puede ayudarle a entender cómo puede incorporar más magnesio en su vida de forma práctica y accesible. Lo primero es la alimentación. Hay alimentos que son especialmente ricos en magnesio y que pueden incorporarse de forma sencilla en la dieta diaria. Las espinacas y las verduras de hoja verde oscura son de las mejores fuentes. Una porción generosa de espinacas salteadas, ya sea en el almuerzo o en la cena, puede aportar una cantidad significativa de magnesio. Y además aporta hierro,
calcio y vitaminas que son muy relevantes para las mujeres en esta etapa. Los frutos secos, especialmente las almendras, los anacardos y los cacahuetes, son también muy ricos en magnesio. Un pequeño puñado de almendras como merienda de media tarde puede ser una forma muy inteligente de aportar magnesio en el momento del día en que muchas mujeres sienten más ansiedad por la comida. Las semillas de calabaza son posiblemente la fuente más concentrada de magnesio que existe en la alimentación. Una pequeña cantidad agrega mucho. Se pueden incorporar en ensaladas, en yogures o simplemente tomarse como aperitivo. El chocolate negro, con un alto porcentaje de cacao, es también una fuente interesante de magnesio. Y esto es algo que muchas mujeres reciben con alivio cuando lo menciono, porque muchas sienten una atracción especial por el chocolate durante la menopausia. Puede que el cuerpo esté buscando el magnesio que contiene. 1 o 2 onzas de chocolate con más del 70% de cacao pueden ser una forma de satisfacer ese antojo de una manera que al mismo tiempo aporta algo que el cuerpo necesita. Las legumbres, los frijoles, las lentejas, los garbanzos son también fuentes excelentes de magnesio además de proteína y fibra. Incorporarlas varias veces por semana es una de las formas más completas de apoyar la nutrición en esta etapa. Ahora bien, ¿puede ser necesario un suplemento de magnesio? Esta es una pregunta que muchas mujeres me hacen en consulta y quiero responderla con honestidad. En algunos casos, especialmente cuando los niveles están bajos y los síntomas son pronunciados, un suplemento de magnesio puede ser una herramienta muy útil de apoyo mientras se ajusta la alimentación. Pero hay diferentes formas de magnesio en suplementos y no todas se absorben igual ni tienen los mismos efectos. El citrato de magnesio y el glicinato de magnesio son generalmente las formas mejor toleradas y mejor absorbidas. El óxido de magnesio, que es el más común y el más barato, tiene una absorción más baja y puede causar malestar digestivo en algunas personas. Lo que siempre recomiendo es comentarlo con el médico antes de empezar cualquier suplemento, porque los niveles de magnesio se pueden evaluar en un análisis de sangre, y es mejor tomar decisiones basadas en esa información que suplementar a ciegas. Además, en personas con ciertos problemas renales, el magnesio en exceso puede no ser conveniente. No lo digo para complicar las cosas. Lo digo porque la información personalizada, basada en la situación particular de cada mujer, siempre es más valiosa que una recomendación general. Además del magnesio, quiero mencionar algunos hábitos que en mi experiencia ayudan a manejar la ansiedad por la comida durante la menopausia de forma complementaria. El primero es el desayuno. Muchas mujeres que tienen ansiedad por la comida por las tardes o por las noches tienen en común que desayunan muy poco o que su desayuno es principalmente carbohidratos simples. Un desayuno con proteína, con grasa saludable y con fibra que mantenga el azúcar en sangre estable durante la mañana puede reducir significativamente el apetito compulsivo que aparece horas después. El segundo es la hidratación. Muchas veces lo que el cuerpo interpreta como hambre es en realidad sed. El cerebro usa mecanismos muy parecidos para señalar ambas cosas y en un cuerpo que no está bien hidratado puede ser difícil distinguirlas. Beber suficiente agua durante el día y especialmente un vaso de agua cuando aparece el impulso de comer fuera de las comidas puede ser una forma simple de verificar si ese impulso es hambre real o sed disfrazada. El tercero es el manejo del estrés emocional. Ya mencionamos la relación entre el estrés, el cortisol y el apetito. Cuando el estrés se maneja mejor, el cortisol se reduce y el cuerpo tiene menos necesidad de buscar consuelo en la comida. Identificar qué situaciones desencadenan esa ansiedad por comer y buscar formas alternativas de manejar esas situaciones, ya sea con movimiento, con respiración, con contacto social o simplemente con un momento de pausa consciente, puede ser muy transformador. Y el cuarto es el sueño. El sueño deficiente altera directamente las hormonas del apetito. Una noche de mal sueño puede generar al día siguiente una mayor sensación de hambre y una menor capacidad de sentirse satisfecha después de comer. Cuidar el sueño, como hemos mencionado en otros videos del canal, es parte del manejo de la ansiedad por la comida tanto como la alimentación en sí misma. Quiero hablarle también de algunas señales que conviene observar y que en algunos casos pueden merecer atención médica específica.
Si la ansiedad por la comida es muy intensa, si va acompañada de cambios de humor muy pronunciados, de llanto frecuente, de sensación de no poder controlar las emociones, eso puede estar relacionado con cambios hormonales que merecen una conversación con el médico sobre las opciones disponibles. Si hay episodios de comer en exceso seguidos de culpa muy intensa, eso conviene comentarlo también con un profesional, porque puede haber un componente emocional que merece atención especializada. Y si la ansiedad por la comida viene acompañada de fatiga muy marcada, de depresión o de cambios significativos en el peso, esos síntomas juntos merecen una evaluación que incluya análisis hormonales y metabólicos completos. No lo digo para preocupar. Lo digo porque hay muchas herramientas disponibles para acompañar esta etapa y conocerlas es un derecho de cada mujer. Llegamos al final, y quiero cerrar con algo que le digo con frecuencia a mis pacientes cuando me hablan de estos temas. Le digo que el cuerpo es sabio, que cuando pide algo con insistencia, generalmente tiene una razón, que la ansiedad por la comida no es una señal de debilidad ni de falta de carácter. Es una señal de que algo en el equilibrio interno del organismo necesita atención. Y cuando se le da esa atención, cuando se entiende qué está pasando y se actúa en consecuencia, el cuerpo responde. El magnesio puede ser una pieza importante de ese rompecabezas para muchas mujeres en menopausia. No la única pieza, pero sí una que merece atención precisamente porque es tan silenciosa, tan invisible y tan fácil de corregir cuando se identifica. Verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, legumbres, chocolate negro con moderación. Alimentos reales, accesibles, que el cuerpo reconoce y agradece. Eso puede ser el comienzo de una relación diferente con la comida y con el propio cuerpo en esta etapa. Cada cuerpo es diferente. Lo que funciona muy bien para una mujer puede necesitar ajustes para otra. Por eso la observación del propio cuerpo y cuando sea necesario la conversación con un profesional de confianza siempre es el punto de partida más sabio. Escuche a su cuerpo. Cuando siente ansiedad por la comida, en lugar de juzgarse, pregúntese, ¿qué puede estar necesitando mi cuerpo en este momento? A veces la respuesta está en un mineral que lleva tiempo esperando ser repuesto. Si este tipo de explicaciones claras, honestas y tranquilas le ayudan a entender mejor lo que su cuerpo vive y necesita en esta etapa, le invito a suscribirse al canal. Aquí hablamos de salud femenina de la forma en que siempre debería explicarse, con respeto, con paciencia y con la convicción de que una mujer bien informada puede cuidarse mucho mejor. Muchas gracias por estar aquí. Cuídese mucho. Hasta el próximo video.